Bien, muchachos, vamos a iniciar entonces nuestra sesión de hoy, recordando un poco el contexto en que estamos en este momento, desarrollando esta parte que nos corresponde la epistemología jurídica y ese primer elemento que estamos profundizando que tiene que ver con la interpretación, eh, los diferentes tipos de interpretación, las categorías. Hoy vamos a conocer otros tipos de interpretación con el fin de que nosotros ya vamos ubicando las normas, eh, todo ese conjunto de ese cuerpo jurídico o ese conjunto de normas que sirven de base a ese proyecto que nosotros estamos abordando eh, para nuestra intervención, el caso, el problema, el fenómeno que ustedes están abordando en sus diferentes proyectos. Y entonces eh, esa base jurídica de esa normatividad que estamos tomando como fundamento para nuestro proceso, pues obviamente vamos a interpretarlas a la luz de un tipo o de varios tipos, porque recordemos que podemos combinar diferentes tipos de interpretación con un objetivo fundamental, y es poder guiar esa investigación. Ese debe ser el fundamento para esa segunda parte de la epistemología, que es la investigación jurídica. Y que obviamente recordemos que el elemento fundamental es llegar a la verdad, esa verdad jurídica, que como lo mencionábamos en clases anteriores, ya cuando veíamos las generalidades de la epistemología, no se trata de que sobre una situación, sobre una realidad, sobre un fenómeno, una problemática, pues existan diferentes verdades, sino que fundamentalmente por esos enfoques epistemológicos, por esa forma como nosotros podemos abordar esa realidad, esa problemática, esos fenómenos, pues vamos a tener diferentes visiones, diferentes enfoques de esa verdad. Pero digamos que la verdad es única. Entonces, estos procesos de interpretación y, y su complemento, los procesos de investigación, pues nos tienen que llevar a ese planteamiento de la verdad. Entonces, recordemos que dentro de ese contexto, pues nosotros hemos abordado la interpretación jurídica como esa búsqueda de ese sentido inmanente que está inmerso en la norma. Y debido a que una norma puede evocar nos puede llevar a diferentes interpretaciones, pues la idea es que nosotros, la epistemología, nos ayude a fijar, a seleccionar cuál de esos enfoques, cuál de esas miradas epistemológicas, de esas formas como nosotros abordamos esa problemática, esa realidad, esos fenómenos, pues nos lleva a esa solución más justa. En nuestro caso de una problemática, de un fenómeno en la vida profesional, un caso concreto, y nosotros realmente le podamos atribuir a través de esa interpretación, ese apoyo de la epistemología en la interpretación, pues podamos darle el significado que realmente más se adecue a la realidad. Como les decía anteriormente, que tenga que ver con esa verdad jurídica desde el enfoque, desde el punto de vista donde nos estamos planteando. Entonces recordemos que veíamos en términos generales que hay dos grandes categorías de la interpretación, que va a depender de la fuente de donde venga esa interpretación, que origina esa fuente, o sea, grandes pensadores, juristas muy eminentes, estudiosos del derecho. Entonces, eso es una fuente doctrinal científica de interpretación. Puede venir de los jueces, puede venir de los tribunales, de las diferentes instancias jurídicas, por eso se llama judicial o jurisprudencial, porque es una interpretación que es la que permite emitir los juicios, las resoluciones, las sentencias, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues hay una interpretación que nos da quien creó la norma, quien fue el autor de esa norma, y es quien nos puede realmente develar ese sentido inmanente con que fue
con que fue creada esa norma y recordemos, pues por eso se llama auténtica y es legislativa porque nosotros sabemos que en nuestro orden jurídico, pues obviamente es el poder legislativo quien emite las leyes, las normas. Y obviamente, pues también dependiendo hasta dónde llegue esa interpretación, pues también hay una categoría. O sea, muy apegada, muy estricto a lo que dice la norma en su texto, muy declarativa, o realmente nosotros podemos hacer una interpretación que podemos extender eso que dice la norma a otros fenómenos, a otras situaciones, a otros casos, o al contrario, si el alcance es muy amplio, pues la podemos restringir a unos casos, a unos fenómenos, a unas situaciones muy particulares. Entonces, eso es lo que nos da la categoría y ahí recordemos que vimos los tipos de investigación, de los tipos de interpretación, perdón. Vimos inicialmente el gramatical, muy, muy relacionado con el texto, con lo que está escrito en la norma, el lógico, que hace toda va más allá de del texto de la norma y se entra a abordar esa dinámica de la lógica de las diferentes partes de la norma que conforman el cuerpo de la norma, o ya la norma no aisladamente, no vista como una unidad, sino como parte de un sistema jurídico, de un conjunto de normas que tienen un objetivo y que tienen un propósito determinado. Entonces, hoy vamos a ver los otros métodos de interpretación y vamos a ver de dónde viene, cuál es el sustento realmente teórico de esas interpretaciones. Entonces, siguiendo con esa dinámica, tenemos también un método histórico. Entonces, nosotros a través de este método, pues, o mejor, a través de este método se pretende interpretar la norma, pero recurriendo a sus antecedentes. O sea, nosotros podemos eh, recurrir a cuál fue la idea de sus autores al concebir, al elaborar esos proyectos, esa norma, cuáles fueron los motivos que propiciaron la redacción y emisión de esa ley. Entonces, fíjense que ahí nosotros para esa interpretación histórica tenemos que recurrir a informes, a debates, a pues todos esos antecedentes que nos puedan decir o que nos permitan revisar el estado, cómo se ha desarrollado cómo se ha desarrollado esa norma. Y entonces, digamos que conocer también en qué época fue que fue dada esa ley, determinar el modo, la forma, cuál fue el transcurrir para desarrollar esa norma, eh, los cambios que se han introducido a lo largo del tiempo en esa norma. Es decir, fíjense que es todo el contexto y toda la evolución de la norma, los cambios, los ajustes, las circunstancias, el contexto en que se ha venido desarrollando esa norma y entonces eso nos va a permitir a nosotros, si ese es si nos sirve para nuestro caso, para nuestro fenómeno, para nuestra interpretación, pues entonces nosotros ahí podemos recurrir a la interpretación histórica. Por otro lado, tenemos también la interpretación teleológica. Recordemos que este método tiene un prefijo tele, tiene ese prefijo tele que significa fin. Entonces, el método teleológico es entonces aquel que pretende llegar, esa interpretación que pretende llegar a la norma a través del fin mismo de la norma. O sea, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de la norma? Entonces ahí nosotros estamos buscando en la interpretación teleológica ese espíritu. ¿Cuál fue la finalidad por la cual la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico? Entonces, digamos como decimos nosotros en derecho, pues para algunos autores, por ejemplo, la finalidad de una norma está en lo que se llama la ratio legis. Es decir, ¿cuál es la razón de ser? Ratio legis es la razón de ser de la norma. Entonces, si la ley es clara,
pues obviamente bastaría con la interpretación gramatical, como ya lo vimos. Sin embargo, suele ocurrir que la ley es un tanto oscura, por decirlo así. Entonces, en este caso, es conveniente apuntar a cuál es la intención de la norma. O sea, si no hay claridad en el texto, si nosotros no logramos interpretar adecuadamente la norma en lo que está escrito, pues entonces tenemos que recurrir a apuntarle, como les digo, a esa intención de la norma. Es decir, a tratar de captar cuál es el espíritu de la ley, que implica obviamente los procedimientos lógicos, valorativos, etcétera, etcétera, y una serie de juicios de valor que nosotros podemos realizar sobre esa norma. Entonces, fíjense que si nosotros nos vamos por esa interpretación del fin, del espíritu de la norma, entonces estamos haciendo una interpretación teleológica. Existe también el método genético. Entonces, también se conoce como el método exégito. ¿Qué quiere decir? Que extrae, que interpreta objetivamente y que requiere un análisis, ojo, del contexto general, histórico, jurídico, cultural, de el momento en que se originó la norma. Fíjense que es distinto al histórico. Nosotros en el histórico revisamos obviamente desde el origen de la norma, pero miramos, revisamos, analizamos su evolución, los cambios, las modificaciones que ha tenido, las diferentes circunstancias que a lo largo del tiempo se han dado. Eso es lo histórico. Pero en lo genético nosotros nos ubicamos solamente en el origen, en ese contexto histórico, cultural, judicial, en el que se dio la norma. Entonces, digamos que, por decirlo de alguna forma, el método genético de interpretación de las normas es el método más antiguo y parte, obviamente, de que la ley debe tener un origen único. O sea, las decisiones jurídicas, sociales, etcétera, etcétera, que se dieron en el momento en que se originó la norma, son la base sobre la cual se debe interpretar la ley. Entonces, esa interpretación genética se hace a partir de ese origen, únicamente del momento, de todo el contexto, les repito, de cuando se originó la norma, se originó la ley. Entonces, eso es importante. Digamos que esos tres métodos, fíjense que, y lo que les decía, y los tres que vimos en la clase anterior, nosotros los podemos combinar. O sea, si nuestro caso, si el fenómeno o el problema que estamos abordando requiere que las normas sean interpretadas desde diferentes aspectos, pues podemos recurrir a una combinación de estos. Podemos hacer una interpretación gramatical e histórica. Podemos recurrir a una interpretación teleológica, sistemática y gramatical, por ejemplo. Es decir, lo que quiero significar es que estos métodos de interpretación a los cuales nosotros podemos recurrir para poder abordar esas normas que nos están sirviendo de fundamento para nuestros casos o particularmente aquí para nuestro proyecto de la clase, entonces no son excluyentes. O sea, nosotros podemos recurrir a uno o podemos recurrir a varios métodos dependiendo, repito, de la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, fíjense que en clases anteriores les mencionaba que es un método cuyo sentido ya vimos nosotros en la definición justamente que dimos de interpretación, y es de acuerdo al uso. Entonces, es un método que consiste en seleccionar el sentido de la norma, de las diferentes interpretaciones, de los diferentes enfoques sobre los cuales nosotros podemos interpretar la norma. Entonces, nosotros seleccionamos el sentido con el cual podemos obtener una solución más justa al caso, al problema, al fenómeno que nosotros estamos abordando.
o en el que estamos aplicando esa norma o en el que nos estamos basando para utilizar, trabajar con esas normas. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos, digámoslo de alguna forma, es adecuar el sentido que tiene la norma a una realidad. O sea, a la realidad del contexto, del momento en que estamos aplicando, del caso, de la situación, del fenómeno, de la realidad, del problema que estamos específico que estamos abordando. Entonces nosotros hacemos esa interpretación y la adecuamos a ese contexto, a esa problemática, a esa realidad. Por eso se llama de acuerdo con el uso, porque nosotros estamos seleccionando de todas esas diferentes o posibles interpretaciones que pueda tener la norma, pues nosotros adoptamos la que más se ajuste al caso, a la realidad, al contexto que nosotros estamos mirando. Y finalmente, pues también tenemos un método que es el método analógico. Perdón, me devuelvo aquí un momento. El método analógico, que básicamente el método analógico lo que dice es que la interpretación que nosotros hacemos, la hacemos por semejanza. Cuando la norma se ha aplicado en casos similares, en circunstancias similares al que nosotros estamos abordando, pues entonces nosotros tomamos esa interpretación y por analogía, por eso se llama así, la traemos esa interpretación y la aplicamos al problema, al caso que nosotros estamos desarrollando en ese momento. Entonces, que básicamente es, si ustedes lo miran, básicamente es el principio de la jurisprudencia. O sea, cuando nosotros tomamos como base para nuestros casos, para nuestras decisiones, para lo que estamos abordando, jurisprudencia, pues realmente lo que hace la jurisprudencia es que está trayendo la interpretación que se dio a las normas en un caso similar, parecido al que estamos trabajando, y se adapta o se utiliza en el caso, en el fenómeno en el que nosotros estamos trabajando. Entonces, también se llama método extensivo, porque realmente lo que estamos haciendo es que tomamos la interpretación de una caso y lo estamos extendiendo a otro caso, a otro fenómeno, a otro problema. Entonces, digamos que en términos generales, estos 8 métodos que vimos la clase anterior y que estamos viendo en este momento, digamos que son los métodos más utilizados en la interpretación jurídica. Bien sea, le repito, para abordar problemas o abordar casos o poder hacer una interpretación de esas normas que están sirviéndonos como fundamento o como principio de una problemática o de un fenómeno, de una realidad o de un caso, si estamos hablando profesionalmente. Ustedes pueden encontrar otros métodos, ahí ustedes pueden encontrar en la literatura del derecho, la interpretación del derecho libre, una variante del histórico que se llama la interpretación histórica evolutiva, el método empírico basado en la experiencia del operador jurídico, etcétera, etcétera, el de libre investigación científica. Bueno, ahí pueden encontrar una serie de tipos de interpretación, pero que tienen que ver más con las doctrinas, o sea, con las teorías que fundamentan estos métodos. Entonces, fíjense que nosotros vimos unas categorías, 2 grandes categorías. Vimos y acabamos de ver unos métodos de interpretación, pero esos métodos tienen un fundamento, o sea, esos métodos no es que surgieron de la nada, tienen un fundamento en doctrinas jurídicas, en teoría jurídica de la interpretación. O sea, tienen un fundamento epistemológico, valga la redundancia, hermenéutico y teórico detrás de cada uno de esos métodos. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros podemos mencionar y vamos a ver cuál es la relación. Ustedes pueden encontrar la relación entre teoría y métodos. Por ejemplo, tenemos la teoría de la exégesis. Entonces, fíjense que la teoría de la exégesis se basa en que la interpretación jurídica debe necesariamente consistir en la ley, en consultar la ley como
única y exclusiva fuente del derecho. Es decir, si nosotros nos vamos a esa teoría, los exégetas, que se llaman los teóricos de esta, valga la redundancia, de esta teoría, pues sostienen que el derecho es la ley. Es decir, entonces fíjense que si nosotros lo analizamos, estamos diciendo que, digamos, tanto el método gramatical y de pronto el método lógico tiene fundamento en la teoría del exégesis. Porque fíjense que nos está diciendo la única interpretación o la única forma de consultar y la única fuente de interpretación es la ley. Entonces, ahí esa es una teoría básica. Está también la teoría dogmática. Entonces, fíjense que la teoría dogmática busca encontrar la interpretación correcta a la ley a través de esa búsqueda de la voluntad del legislador en el propio texto de la ley. O sea, cuando nosotros, hay una teoría que nos dice eso, o sea, la interpretación correcta es aquella que busca ese espíritu, esa voluntad que tuvo el legislador. Entonces, fíjense que si nosotros lo miramos con los métodos que estábamos mirando, entonces fíjense que el método genético es básicamente digamos, es un método muy alineado con la teoría dogmática. Entonces, ahí tenemos también la evolución histórica. Entonces, fíjense que fíjense que por el solo nombre sabemos que el método histórico está respaldado o está fundamentado mejor en la teoría de la evolución histórica. Entonces, la teoría de la evolución histórica nos dice que la interpretación, o sea, la interpretación de la ley, en vez de buscar la voluntad subjetiva del legislador, lo que debe es buscar cuál es el mejor modo de aplicar a la ley conforme a su finalidad. O sea, el propósito de esta es adaptarse, cómo se ha adaptado la ley a lo largo de la historia a las necesidades sociales, cómo esa ley se ha adaptado a los cambios sociales, a los cambios progresivos, qué modificaciones ha tenido, qué ajustes ha tenido, qué interpretaciones ha tenido a lo largo de la historia. Entonces, fíjense que ahí la evolución histórica es la que fundamenta todo ese método histórico. Existen dos teorías que son mucho más generales que estas que acabamos de ver, pero que tienen que ver con dos grandes posiciones del derecho. Recuerden que nosotros hace unas clases vimos el derecho natural como uno de los pilares del derecho, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí tenemos una teoría que nos respalda eso y se llama la teoría del derecho libre. Entonces, así, fíjense que su denominación nos está sugiriendo que esta teoría propugna por una total libertad del juez para la interpretación del derecho que va a aplicar. A tal punto que inclusive la teoría del derecho libre dice que podemos dejar de un lado el derecho contenido en la norma jurídica, ¿cierto? O sea, el derecho positivo, la ley. Recordemos que eso es el otro gran columna del derecho. Y que según esta teoría, los jueces son independientes de las leyes y sus decisiones no necesariamente están sujetas a las leyes, están sujetas a una interpretación. Hay una total libertad desde el derecho libre, una total libertad del juez para interpretar las leyes. Entonces, fíjense que con base en estas teorías o por este tipo de teorías, como la del derecho libre, es que existen las instancias, existen los recursos. Existen el recurso de apelación, el recurso de reposición, el recurso de casación. Existe la primera, la segunda instancia, existen los tribunales, etcétera, etcétera. Para poder, dado que, digamos, como esta teoría es válida dentro del derecho natural, entonces nosotros, digamos,
proceso jurídico, todo el sistema jurídico ha tenido que recurrir y legislar sobre esas instancias y sobre esos recursos para garantizar. Recuerden sobre qué fundamento estamos trabajando aquí nosotros. Sobre la verdad y la mejor interpretación de la ley ajustada a la justicia. Dos elementos fundamentales, justicia y verdad jurídica. Pero en contraposición a la teoría del derecho libre, muy fundamentada en el derecho positivo, pues está la del derecho puro. Entonces, la interpretación es una operación del espíritu que acompaña la creación del derecho al pasar de una norma superior a una norma inferior. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos del derecho puro ya no estamos diciendo la ley o el conjunto de leyes pertenece a un sistema jurídico. Las normas vienen de una norma mayor. En nuestro caso, la norma de normas, la ley de leyes es la Constitución. Entonces, fíjense que ahí se fundamenta. Entonces, el derecho puro nos dice que la ley no se interpreta solo cuando el juez la va a aplicar, emitiendo así una norma particular o una sentencia particular o referida a un caso concreto, sino que es el poder legislativo el que debe regir esa interpretación. Es decir, tiene que aplicar en nuestro caso la Constitución. Y para ese efecto no puede dejar de interpretar las leyes, las normas, a la luz de lo que dice la Carta Magna, nuestra Constitución. Entonces, es una teoría del derecho fundamentada en que todas las normas deben acogerse a una norma mayor o provienen de una norma mayor. Entonces, la interpretación de esas normas tiene que darse a la luz de la interpretación de esa norma mayor. Entonces, fíjense que ahí es porque uno comprende por qué existe la Corte Constitucional. Entonces, fíjense que lo que hace la Corte Constitucional es que todas las normas, todas las leyes que se emiten, los decretos, etcétera, etcétera, estén ajustados a la Constitución. Garantiza, la Corte Constitucional garantiza que todas esas normas están acogidas y se han interpretado a la luz de lo que dice la Constitución. Entonces, esa es la teoría del derecho puro. Y finalmente, tenemos una teoría que se llama la teoría egológica. Entonces, según esta, egológica, fíjense que tiene que ver con el ego, con la persona. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría egológica? Que no se interpreta la ley, sino la conducta humana a través de la ley. Entonces, fíjense que en esta egológica tiene mucho sustento ese método de acuerdo al uso. Porque fíjense que nosotros estamos, o el analógico también, porque fíjense que nosotros estamos interpretando las normas, pero no a través de lo que dice la norma o el espíritu que tiene la norma, sino a través de la aplicación que tiene dependiendo el caso y dependiendo la situación, el fenómeno. Y recordemos que eso tiene que ver con la situación, con la conducta humana. Entonces, de acuerdo con el uso, tiene que ver con el caso, con las personas, con la situación y con el operador que está interpretando, que está haciendo, bien sea el juez, bien sea el abogado, etcétera, etcétera, quien está interpretando la ley. Entonces, fíjense que esos dos métodos últimos que vimos, de acuerdo con su uso o por analogía, tienen su base, su fundamento en una teoría que se llama la teoría egológica, que les repito, dice, no se interpreta la ley, se interpreta es la conducta o las situaciones o el contexto a través de lo que dice la ley. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros podemos plantear como interpretación jurídica. Entonces, una mayor profundización sobre estos sobre estos métodos y estos tipos de interpretación, ustedes ahí en su aula virtual les he colocado un documento donde se amplían mucho más estos conceptos para que ustedes lo tengan como referente, porque es importante
eso que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué? Porque ahora ustedes, los grupos, deben identificar, lo primero que deben tener claro es cuáles son las normas que fundamentan esa problemática jurídica que ustedes están abordando en sus proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con el enfoque, con el planteamiento del problema, la hipótesis y esas normas que les sirven de fundamento a su proyecto, ustedes van a evaluar cuál es el método o los métodos de interpretación que más se ajustan a las necesidades que ustedes tienen para desarrollar su proyecto. Entonces, les repito, pueden seleccionar un método. Normalmente no, en la práctica eso no se da. Normalmente nosotros requerimos de 2 o 3 métodos distintos para poder, recuerden, el objetivo son 2 cosas: justicia y verdad. No lo olviden. Entonces, no podemos tomar un solo camino, sino que debemos tener varias perspectivas, varios enfoques. Entonces, normalmente nosotros recurrimos a 2 o 3 métodos de interpretación de esas normas, de acuerdo con que, les repito, de acuerdo con el problema que ustedes están planteando, de acuerdo con el enfoque que ustedes le están dando a ese planteamiento, de acuerdo con la hipótesis, lo que ustedes consideran es la solución a ese interrogante, a ese problema, a ese fenómeno que ustedes están interpretando. Entonces, ahí les repito, en la semana 8 de su aula virtual, entonces tienen ustedes un documento donde les amplía mucho más, les profundiza más. E igual existe mucha literatura sobre estos métodos, sobre estas teorías y sobre otros muchos métodos, como les mencionaba, pero que realmente los que son más pertinentes de acuerdo con estos proyectos que nosotros estamos realizando desde la epistemología, pues entonces son como los más usados, digamos, como los que nos pueden ser más útiles para ese trabajo. Entonces, esa es la actividad en que deben comenzar los grupos a establecer las normas, ya a clarificar cuáles son las normas sobre las cuales se va a basar su proyecto, sobre las cuales se está basando su proyecto, y comenzar a revisar cuáles son esos métodos de interpretación que más les sirven a ustedes para poder desarrollar su trabajo. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas hasta aquí, inquietudes, muchachos. Los escucho. Profe, una pregunta, o sea, lo que entiendo es que, digamos, el adelanto, o pues digamos, nuestro grupo, el adelanto que hizo ya incluía lo que era el planteamiento y la hipótesis, Claro. entonces es como mejorar la manera en cómo se redactó, ¿sí? No. O sea, digamos que eso, hay 2 elementos ahí. Uno, tienen que ver con esos ajustes, o tienen que, en esa retroalimentación que le di a los grupos, digamos que esa parte, esos aspectos lo tienen que mejorar en la parte de redacción. Ahí les planteé, les dije cómo plantear el problema, etcétera, etcétera, la hipótesis y demás. Esto tiene que ver con que ustedes dicen, bueno, ya este es el problema que nosotros vamos a abordar. O sea, el problema que nosotros queremos abordar, la situación, el fenómeno que vamos a abordar para intervenir es este. Esta es la problemática. Bien, esa problemática, ¿cuáles son las normas que se relacionan? Las sentencias, artículos de algún código en especial, leyes específicas, leyes particulares. Esas son las normas que tienen que ver. Entonces, la ley tal, la sentencia tal, jurisprudencia tal, o sea, digamos que esas son la base de nuestro problema. O sea, o mejor dicho, nuestro problema tiene que ver es con esas leyes. ¿Listo? Esas son las que tienen que ver con el problema. Listo. Entonces ya tenemos claras las leyes. Ahora decimos, bueno, tenemos que interpretar esas leyes. De acuerdo con lo que nosotros nos estamos proponiendo en nuestro proyecto, en nuestra problemática, ¿cuál será la mejor forma o cuál es el método o los métodos que más nos sirven?
Entonces, digamos que ahí nosotros tenemos que hacer una evolución, una interpretación histórica. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos abordando una problemática que tiene que ver con la justicia especial para la paz, todo entonces, justicia transicional, digamos, restitución de tierras, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que nosotros decimos, no, esto no es un fenómeno de ahorita, esto es un fenómeno que viene y ha habido muchas leyes, muchas normas a lo largo. Entonces, tenemos que hacerle una revisión histórica a esas normas. Segundo. Pero el problema nuestro también es cómo se están aplicando en este momento, qué interpretación o cómo se está aplicando, qué uso, por decirlo de alguna forma, le están dando a esas leyes. Entonces, fíjense que ahí tenemos que recurrir a una interpretación acorde con el uso que se le están dando a esas normas, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros decir, a solucionar como ese problema, a lograrlo interpretar. Recuerden que el problema tiene que ver con unas causas y un efecto, una consecuencia. Entonces, fíjense que si nosotros ya ubicamos también qué es lo que tenemos que hacer ahora o lo que tienen que hacer ahora los grupos, decir, bueno, las normas, o sea, las normas que tienen que ver con este problema que nosotros estamos abordando es esta, pero ¿cuál es la mejor forma de interpretarlas? ¿Cuáles son los mejores métodos de interpretación que nos van a ayudar a nosotros a resolver esa pregunta problemática, esa inquietud que nosotros tenemos? ¿Listo? O sea, son dos, digamos que este es como, y de una vez se los avanzo, digamos que en este sentido va a ser el segundo avance de su proyecto ahora para este segundo corte. Valentina. Profe, una pregunta, cuando hablamos de normas y sentencias, ¿solo estamos hablando pues a nivel nacional o también podemos traer, no sé, de otros países como para hacer interpretación o normas de la OIT, ejemplo? No, Que claro, digamos, claro. mi tema tiene que ver con derecho del trabajo, entonces yo puedo traer cosas de Claro, la OIT, ¿cierto? claro. O sea, todas las normas, no estamos refiriéndonos únicamente al ámbito nacional. O sea, por ejemplo, ese caso tuyo, que es obviamente, eso tiene un contexto global, el tema del trabajo y está la OIT, etcétera. O sea, y si tienes que recurrir a, y si parte de tu trabajo se fundamenta en normas internacionales, se traen y también se les hace la interpretación. O sea, digamos que por eso los grupos tienen que revisar muy bien toda la normativa y valga la aclaración, válida tu pregunta, Valentina. Nacional e internacional, si lo requieren, que tenga que ver con el proyecto, con la problemática que ustedes están abordando. ¿Listo? Vale, profe, más que una pregunta, otra cosa, es como un pequeño favor. Pues yo con mi grupo estoy arreglando la hipótesis, no sé si hay la posibilidad de que yo le envíe al correo, digamos, cómo va a quedar, para pues ya sobre eso iniciar a hacer este Sí, análisis, claro, porque fue una de las falencias que tuvo pues mi trabajo. claro. No solamente tú, sino cualquier grupo que vaya haciendo ajustes y necesiten una retroalimentación, una orientación antes de la entrega, perfecto, no hay ningún problema. Me lo envían al correo y con mucho gusto yo se lo reviso y les retroalimento. Se trata básicamente de eso, de que vayamos perfeccionando nuestros proyectos en este proceso de la clase. Pues no se trata de que esté bien o mal, sino de que lo hagamos de la mejor manera y válido. Si quieren que les revise, retroalimente, me lo envían al correo y con mucho gusto. Vale, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bien. Entonces, digamos, eso es lo que hay que comenzar a trabajar y les digo, esto ya hace parte de el segundo avance que vamos a desarrollar. Bien. Y tenemos otra actividad que ya también está está en la semana 8 también y tiene que ver con un foro para este segundo corte, es el foro virtual 2 precisamente. Entonces ahí ustedes van a encontrar un foro que tiene que ver con
algo que estuve mencionando en esta clase y tiene que ver con la verdad jurídica. Entonces, la idea es que nosotros, el debate en este foro, ojo, recuerden, el foro es de debate. Entonces, ahí no solamente hay que dar una respuesta, digamos, a las preguntas orientadoras del debate, sino que nosotros debemos participar activamente en el debate. Entonces, ahí ustedes van a encontrar en la semana 8 básicamente ese foro. Entonces, ahí está el foro número 2. Tiene que ver con la verdad jurídica. Ahí hay un documento muy pequeño sobre la verdad en el derecho, para que ustedes lo revisen y les sirva como fundamento para hacer el debate, para la discusión, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está en la semana 8. Ese foro va a estar abierto hasta el 31 de marzo, con el fin de que ustedes puedan participar activamente. Recuerden que los criterios de evaluación del foro no solamente son las intervenciones, sino la cantidad de debates, la forma como ustedes complementan, la forma como ustedes rebaten, refutan, complementan a sus compañeros, a las opiniones de sus compañeros. Ojo, recuerden siempre dentro de ese respeto por la libre opinión, la tolerancia y aceptación. Recuerden también que en los foros no existen respuestas correctas ni equivocadas. Aquí, desde que nosotros fundamentemos nuestra posición, nuestras ideas, lo que nosotros estamos proponiendo en el debate, pues es válida desde que esté sustentado y argumentado. Entonces, eso es importante. Entonces, esa es la actividad que nosotros tenemos para este segundo corte. Y les repito, va a estar abierto hasta el 31 de marzo a la medianoche. Es decir, ya nosotros podemos ahí ya adelantar esta actividad. Igualmente, como les decía, ahí en el aula van a encontrar también, pues como siempre, la presentación de esta sesión y a partir de mañana la grabación de la clase, y van a encontrar el documento que les mencionaba, que les amplía, les profundiza un poco esto que hemos visto de los métodos de interpretación jurídica. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, qué pena con sumarse, es que no sé si, bueno, capaz lo dijo, pero se me olvidó. El siguiente avance del proyecto, ¿para cuándo sería, profe? No, hija, de acuerdo con el cronograma, recuerde que nosotros tenemos un cronograma, pero no, eso está creo que el segundo corte, porque nos faltan otros elementos que vamos a ver más adelante. Digamos que creo que el segundo corte, si no estoy mal, cierra el 17 de abril. Entonces, más o menos por esa época es que tendremos que llegar con el segundo avance. Recuerden que viene la Semana Santa. En la Semana Santa no hay clase, entonces ahí vamos avanzando. Y recuerden también que tenemos, o sea, hay un lineamiento de la facultad que tiene que ver con el proyecto integrador. Entonces, dentro de 8 días vamos a trabajar sobre eso, vamos a mirar cuáles son las características de ese proyecto integrador, que hará parte, obviamente, de este segundo corte, de la evaluación de este segundo corte, pero lo miramos dentro de 8 días, ¿vale? No sé si haya más preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. No, profe, por mi parte no. Bueno, muchachos, entonces ahí tenemos ya la actividad de los grupos. Ya tenemos activo nuestro foro virtual. Entonces, adelante con estas actividades y nos veremos entonces dentro de 8 días para que revisemos lo del proyecto integrador de este corte. ¿Listo? Listo, sí, Perfecto, señor. profe, muchas gracias. ¿Hay que hacer esto ya?
No, no, tranquila. Recuerden, por favor, aprovechen el tiempo de estas clases y eso para poder avanzar. O sea, digamos que la idea es que aprovechemos el tiempo en estos talleres, en estas actividades del tiempo de clase. Pues esa es la dinámica, pero no, eso es un trabajo que los grupos tienen que ir adelantando y como les decía, se verá reflejado en el segundo avance. ¿Listo? Sí, señor, listo. Vale, muchachos, muchísimas gracias entonces y nos vemos. Mario Montealegre, entonces me quedo con usted Gracias, para que profe. revisemos su caso. No, a ustedes, muchachos, muchas gracias. Buenas noches y que descansen. Vale, doctor.